Nosotros estamos viniendo, yo soy el delegado de la villa, de la ex Villa 20 de Lugano. Estamos hablando del barrio Papa Francisco y nosotros estamos viniendo para que sean escuchados. Siempre estamos reclamando porque parece que nos tienen al abandono. Ahora mismo escuché muchas versiones acerca de lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo en todo lo que pueda pasar, está bien, pero nosotros estamos pidiendo que se hagan urbanizaciones. Nosotros salimos del barrio hacia la toma, y la toma que estamos ahora, dicen que está realmente infectado y es por eso que nos quieren sacar. Mi pregunta de mí y de la gente que estamos ahí, es que al lado de donde estamos en la toma, está haciendo la policía una construcción enorme y ellos no están afectados de nada. De tanta infección que tenemos nosotros, están queriendo hacer la Villa Olímpica. De tanta infección que nos ponen a nosotros como prueba para desalojo y todo eso, está ahí ICI, está muchas urbanizaciones, está tanto la Villa 20 ahí, y nosotros queremos saber si realmente se nos va a hacer las viviendas que nos han prometido, o todo es una mentira, porque a lo que se está escuchando, todo es una mentira, porque ellos están queriendo hacer grandes construcciones inmobiliarias, y en las construcciones inmobiliarias, a la gente que está en ese sector, en las villas, que no tienen agua, no tienen luz, no tienen alcantarillado, se nos olvidan como si fuéramos personas muertas, totalmente muertas. Ahora que estamos ahí, en la toma tampoco nos tiran pelota, como se puede decir así. No nos miran a nosotros que estamos ahora ahí. Yo solamente no quiero faltarle respeto a nadie, pero yo pido por favor, que yo también soy partícipe de ahí de Lugano, que por favor se nos sean escuchados a nosotros, de toda la toma de ahí, a toda la gente que está ahí, a los vecinos, a todos, saben perfectamente que la urbanización, la ley 1770, es la ley que abarca en todo Buenos Aires acerca de la urbanización. Eso es lo que andamos gritando. Si estamos en la toma y no se nos permite, hace rato había una compañera que quería participar, no se lo deja hablar, porque ya lo conocen. Tal vez se han equivocado conmigo, pero aquí estamos. Por favor, yo no sé cómo expresarme al tratar de decirles muchas cosas, pero nosotros lo que estamos buscando es la urbanización, y que no se nos olvide. Nos han venido a hacer varias propuestas, varias promesas, y las promesas que nos hacen no se cumplen, no vienen. ¿Cómo tenemos que hacer? ¿Cortar calles? ¿Empezar a fastidiar más en la misma zona para que la gente piense que nosotros somos los malhechores? No, nosotros somos del mismo lugar, de la Comuna 8, somos nosotros que estamos ahí asentándonos y demostrando a la gente que en la Comuna 8 la verdadera parte principal es viviendas dignas, no barrios. Queremos que desaparezcan las villas, es por eso que salimos ahí a la toma. Queremos que desaparezcan realmente las villas, que ya no haya villas, que empiecen a hacer las calles. La gente de ahí de las villas mismo están de acuerdo para que abran las calles, para que empiecen a construir, para que paren la construcción de la policía, para que pare la infección que supuestamente tenemos en ese lugar. Una infección tan grande que dicen, pero una construcción grande que está haciendo ahora la policía al lado. ¿Por qué no nos pueden escuchar un poco para que eso se pueda hacer? Tanto dinero, ¿cuántos millones de pesos se está botando en la Villa Olímpica? Están vendiendo parques, plazas, están haciendo muchas cosas, muchos proyectos. ¿Y por qué no nos pueden hacer a nosotros las viviendas? ¿Por qué no nos pueden hacer las viviendas? ¿Por qué no se nos puede escuchar? Todo el barrio de Lugano, 1, 2, 3, hay otros que están en contra, está bien, pero nosotros queremos que las villas desaparezcan, que mis hijos crezcan en casas, en viviendas dignas. Yo tengo hijos argentinos y no quiero que mis hijos crezcan en casas donde son villas, son farelas, como dicen otras personas. Tengo una hija que nació en Europa, tengo 2 hijos que nació aquí en Argentina. Yo no puedo volver a Europa con mi nena por causa de mis nenes, no. Pero yo quiero que crezcan aquí porque en Bolivia no nos dan la misma prioridad. Señor Arnés, se termina su tiempo. Dale. Es por eso que solamente les voy a decir eso. Por favor, apoyo a la urbanización, y la urbanización que sea ley, como dice la ley 1770. Gracias.